aquí. Si gustas te puedes fijar por tu celular, pero en silencio lo pones. Ya vamos a esperar que se vayan conectando. Bien. Bueno, a todos los que nos siguen en Genplan, vamos a seguir con la conferencia internacional online Retos para el Nuevo Mundo. Y seguimos con la categoría 2, que es biotecnología vegetal e ingeniería genética. Vamos a ver que todos se conecten, por favor, para poder en unos minutitos dar inicio a esta ponencia. A ver, vamos a esperar un poquito, un minuto, que todos se vayan conectando. Y por favor les pido que compartan y también todos los que tengan preguntas pues pueden escribirlo en los comentarios mientras vamos avanzando. A ver que se conecten un poquito más. A ver de qué países son. Si no pueden escribir en los comentarios los países en los cuales se están uniendo a esta transmisión en vivo. A ver, tenemos a Enrique Gómez, buenas tardes. A ver, todos los que se vayan conectando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la categoría 2, biotecnología vegetal e ingeniería genética. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral titulada Segunda Conferencia Internacional Online Retos para el Nuevo Mundo, que así lo hemos nosotros titulado, y reúne a una gama de ponentes internacionales con vasta experiencia y en diferentes temas y planteamientos para este nuevo mundo, esta nueva era. Estamos en la categoría 2, biotecnología vegetal e ingeniería genética, y el día de hoy vamos a tocar el tema herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético. Y tenemos como invitada, yo considero a una persona de vasta experiencia en tema de ingeniería genética y también en biotecnología vegetal. Y vamos a resumir un poco parte de su experiencia, y pues qué gusto que nos acompañe en esta conferencia. Les presento a la ingeniera Amanda Donoso Núñez. Ella es ingeniera en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, en investigación en el área de biología molecular, de plantas comerciales, modelo y nativas, de cultivo in vitro de especies frutales, hortícolas y ornamentales. También ha colaborado en proyectos de mejoramiento genético de patrones de nogal para una fruticultura moderna, y tiene bastante capacitaciones y también participación en cuanto en su país. Un gusto, Amanda, que nos acompañes como ponente y pues que te comuniques desde Chile, y el día de hoy que nos vas a compartir tu tema. Muchas gracias, Lirio, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Espero poder entregar parte de los conocimientos que tengo, y la idea es que la audiencia también pueda ponerse al día de las cosas que hoy en día se están haciendo. Así que un honor estar aquí presente delante de todos ustedes. Bien, bueno, te doy el pase, tienes para acceso para que puedas compartirnos, y la temática es la siguiente, pues 1 hora de ponencia, y de ahí hacemos una ronda de preguntas con todos los que estén en la transmisión, unos 15 minutos, 20 minutos. A todos los que se conectan, por favor, compartan, les pido, y en los comentarios dejen sus preguntas para al final la ingeniera pueda responder. Bien, Amanda, te doy el pase. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí se ve. ¿Ven ustedes bien la pantalla de la presentación? Sí, sí se ve, puedes Bien. continuar. Ya, perfecto. Entonces, como dijo Lirio anteriormente, les voy a presentar las herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético vegetal. Voy a comenzar con esta frase que me gusta bastante, donde dice Allard en 1917
escribe en su libro que yo sobre mejoramiento genético, y él indica que el arte y la ciencia de cambiar genéticamente las plantas. Es ahí donde se presenta el mejoramiento genético. Como dice acá, es un arte y combina también la ciencia. El cómo poder cambiar genéticamente las plantas para que se vayan adaptando al nuevo mundo. Amanda, disculpa que te interrumpe. ¿Sí? El audio lo elevar tu tono de voz o ponerte cerca el ¿Acá micrófono. se escucha bien? Sí, mejor. Bien, ¿Sí? sí, ¿Ahí sí mejor? estaba fallando. Ahora Ya, sí, continúa. perfecto. Entonces, como para situarlos primero en el tema del mejoramiento genético, hace más ya de 10.000 años, los agricultores han empezado con distintas selecciones de materiales para poder obtener organismos vegetales que se puedan adaptar a las condiciones actuales del requerimiento. Es así, por ejemplo, como se empezó por la selección artificial y cruzamientos selectivos, donde acá vemos todas las básicas que hoy en día nosotros consumimos, como es la coliflor o el brócoli, y que partieron de un ancestro muy antiguo, que era el repollo salvaje, y que a partir de eso, por selección y adaptándose a las condiciones del medio, se fueron eligiendo genotipos que fueran obteniendo los requerimientos que se necesitaban para el consumo humano. Así hoy en día tenemos una gama amplia de brásicas y que se han adaptado a las distintas condiciones del medio. Es importante también acá decir que ha habido traslado de muchos de estos genotipos de un lugar a otro, y así también ha habido una adaptación de esto, y eso ha permitido también un cambio en su fenotipo y nos ha permitido tener también hoy día las nuevas variedades. Otro ejemplo claro del mejoramiento genético convencional es la hibridación. Acá les muestro el específico en el trigo, el que hoy en día ocupamos en todo el mundo para hacer el pan. Partió de dos especies, que era el Elcon y el Spele, los cuales eran muy originarios, con poca capacidad productiva, y se hizo un cruzamiento a partir de ellos y se obtuvo una variedad Emmer que era muy sensible a algunos patógenos. Entonces así fue como se volvió a cruzar con otra variedad y se obtuvieron las variedades hoy día actualmente productivas. Entonces aquí podemos ver cómo el hombre ha ido cruzando a favor de los requerimientos que ha necesitado para obtener los nuevos cultivos. Y así como mejorar el rendimiento, también mejorar la calidad de los productos que ha obtenido en el concepto vegetal. Otro ejemplo de esto, particularmente aquí en Chile, nosotros tenemos una especie de fragaria, es la frutilla. Nosotros tenemos una especie de frutilla blanca, la cual es de un tamaño bastante grande, pero no tiene mucho sabor y además tiene muy mala post cosecha. Y por otro lado, en el este de Norteamérica había una fragaria, la fragaria virginiana, que era muy pequeña, pero tenía gran sabor. Entonces, los mejoradores dijeron, veamos a ver si podemos hacer un cruce entre estas dos y obtener una nueva variedad. Y es así como en Francia, en 1766, se obtuvo la fragaria nanasa, que es la que hoy en día la mayoría consumimos y que es de gran tamaño y gran sabor. Pero la pregunta es, ¿por qué hacer mejoramiento genético vegetal? ¿Qué lo hace importante? ¿Por qué hoy en día es tan necesario hacer esto? Todos sabemos que hoy en día nos enfrentamos a un gran cambio climático. Se ha disminuido potencialmente las lluvias. Acá en Chile nosotros estamos en una época de sequía inmensa, mega sequía, se habla de ya de más de 10 años, donde las precipitaciones han disminuido considerablemente, y eso hace que los cultivos se tengan que adaptar a estas nuevas condiciones, ya que esto genera un gran estrés abiótico. No tan solo la sequía, sino que también las altas temperaturas.
Sabemos que en los últimos años el aumento de las temperaturas está haciendo que los glaciares se derritan y eso también expone a las plantas a una condición extremadamente estresante. Así también las altas contaminaciones. Las plantas se tienen que ver expuestas a alta concentración de contaminantes y tenemos que ser capaces de poder producir en este nuevo mundo. Otra cosa muy importante es que está creciendo considerablemente la población mundial. Se estima que para el 2050 van a haber más de 2.000 millones de personas más que lo que actualmente existe y vamos a tener que ser capaces de poder alimentar a toda esa población. Entonces este es un tema muy importante porque tenemos que saber cómo generar alimentos para toda esta población creciente que vamos a tener en unos pocos años más. Y otro punto importante a considerar son las tendencias de los consumidores. Hoy en día todo el mundo está hablando de salud y bienestar, le interesa consumir alimentos que les hagan bien para la salud. También les interesa que las plantas sean producidas de forma sostenible. Es muy importante hoy en día también con el tema del cambio climático ser eficientes en el uso del agua, ser eficientes en los recursos naturales. Y también hay otros tipos de tendencias como son consumo de alimentos funcionales, alimentos que nos puedan permitir mantener una buena salud, que no solamente sea consumir porque sea nutritivo, sino que también nos permita sanarnos o mantenernos con buena salud. Esas son las tendencias actuales de los consumidores, entonces tenemos que ponernos a la vanguardia de esto, tenemos que ser capaces de tener alimentos que nos puedan permitir, uno, producirlos bajo estas condiciones estresantes que hoy día tenemos en el planeta y además que tengan que ver con los requerimientos de los consumos de las personas. Y aquí nace la biotecnología, que agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos, parte de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos, para generar y o mejorar bienes y o procesos que resulten de interés para el ser humano. Así lo dijo este ingeniero Jarecki en 1919, que fue el primero que acuñó esta terminología. Y la biotecnología viene a apoyarnos y ayudarnos en todo este proceso que les estaba contando de cómo obtener estos nuevos productos que se aclimaten a estas nuevas condiciones. La biotecnología viene a apoyar el fitomejoramiento. ¿Y cómo? Acelerando los procesos evolutivos naturales de las especies vegetales, con el objeto de crear nuevas variedades que tengan ventajas para el cultivo, uso y consumo del hombre. Esto es muy importante porque muchas veces las personas, uno conversa y ve la biotecnología como algo malo. A veces se ha un poco puesto mala fama con respecto a esta tecnología, pero es importante destacar que todas estas mejoras que se hacen hoy en día con la biotecnología y que ayuda a acelerar este proceso, es justamente eso, lo ayuda a acelerar. Normalmente ocurre en la naturaleza, ocurre en la selección natural, ocurren mutaciones y lo que nosotros queremos hacer en el fondo es acelerar estos procesos porque también todo va mucho más rápido. Entonces, es una herramienta que nos sirve para apoyarnos. ¿Cuáles son los caracteres de interés en este momento para ir mejorando? Para los agricultores es importante la resistencia a las enfermedades y las plagas, el aprovechamiento del agua y los fertilizantes, y también la adaptación a condiciones del clima y el suelo. Recordemos que son ellos los primeros que se enfrentan a estos cultivos y son los primeros que enfrentan todos estos problemas para poder generar mayor rendimiento a sus cultivos. Otras características de interés para los consumidores, por ejemplo, puede ser la forma, el tamaño, el color y el sabor. También la composición que tienen los alimentos. Otra cosa importante, los contenidos de proteína, de grasas, azúcares, así como hablábamos de los alimentos funcionales y que sean buenos para nuestra salud. Y también los contenidos de vitaminas u otros factores asociados a la salud de las personas.
Y otra característica importante que pueden tener los alimentos que no son de uso alimentario pueden ser también los productos agrícolas, como son los biocombustibles, la bioremediación o también fármacos y otras moléculas de alto valor que se pueden producir en estas especies vegetales. Así como nacen algunas técnicas que nos han permitido utilizarlas en el mejoramiento genético vegetal, como son los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son secuencias de ADN que nosotros las podemos relacionar con ciertas características de interés en las plantas. Entonces esto es como una marca que tiene la planta y que nos va a permitir hacer estudios de variabilidad, también análisis de identificación, análisis de pureza varietal, que es muy importante. Recordemos que hoy en día tenemos una alta gama de variedades y que justamente las diferencias entre una y otra son mínimas, pero físicamente pueden ser grandes. Entonces esas diferencias nosotros las podemos identificar a través de estos marcadores moleculares. Y también marcadores para futuros mapeos. Acá, por ejemplo, vemos que se puede hacer selección asistida por marcadores moleculares. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hacemos mejoramiento vegetal, hacemos cruzamientos dirigidos entre una variedad 1 y una variedad 2, generamos una F1 y estos marcadores es una huella que tiene cada una de esas plantas. Y nosotros esa huella la podemos relacionar con alguna característica en particular. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una especie frutal y a nosotros nos interesa el calibre de la fruta, puede ser que este segmento de ADN esté relacionado con ese calibre de la fruta. Entonces, una vez que yo hago los cruzamientos, obtengo mi primera población y de esa luego voy a tener un gran número de plantas. Y en ese número de plantas yo puedo identificar cuáles de ellas tienen esta marca que me indican que va a tener alto calibre. Entonces yo puedo ir seleccionando de ese gran número de plantas y quedándome solamente con las que me interesan, que tienen la característica de interés. Esto es súper importante para un programa de mejoramiento genético, porque cuando estamos hablando de programas de mejoramiento, la mayoría empieza con cruzamientos dirigidos. ¿Qué significa eso? Yo tengo una variedad, o tengo una especie 1, una planta 1 y una planta 2. Y de ambas me interesan algunas características, entonces yo las quiero cruzar para obtener un individuo de características de interés. Pero todos esos individuos no van a tener las características que yo quiero. Solo algunas van a ser transferidas de los padres. Y son esas las que yo necesito para las siguientes rondas de mejoramiento. Entonces, si yo tengo gran cantidad de población de especies y puedo identificar cuál de ellas potencialmente puede tener las características que a mí me interesan, puedo ir eliminando rápidamente los individuos que no tienen las características de interés. Y eso es muy importante también para reducir los costos que tienen estos programas de mejoramiento genético. Otra técnica importante que ha venido con la biotecnología es la mutagénesis. La mutagénesis es la capacidad de usar un mutágeno, que puede ser rayos X, rayos gamma, neutrones o una sinfín de otros compuestos químicos para crear mutaciones al azar y encontrar las características deseadas. Entonces aquí les muestro un ejemplo como es el del pomelo, donde se tenía un pomelo que era amarillo, que era muy ácido, y que por mutagénesis se obtuvo la variedad de pomelo rosado, que es mucho más agradable el sabor, y además es importante destacar acá que uno puede obtener un sinfín de variantes. Entonces, la desventaja que tiene esta técnica es que uno tiene que hacer muchas mutaciones antes de encontrar una que sea de interés. Y la mayoría de las mutaciones quizás no van a ser efectivas en un fenotipo. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor voy a tener muchas mutaciones que físicamente no se van a expresar. Y cuando yo haga una mutación que me interese el fenotipo, a lo mejor tampoco voy a poder saber dónde se hizo la mutación. Pero acá el fin es el que uno quiere saber el final del producto. O sea, uno quiere obtener una especie que tenga unas características distintas a la que yo inicié. Y así se obtenía un sinfín de especies vegetales, como también acá les muestro otro ejemplo del arroz resistente a imidazolinas, que también se obtuvieron de la misma forma. Entonces yo tengo una gran variedad de plantas a la cual
utilizo la mutagénesis, aplico la mutagénesis y después voy evaluando una por una cuál tiene una característica que me interesaría para poder evaluar y para obtener una nueva variedad. Así durante mucho tiempo se crearon muchas de las variedades que hoy en día conocemos de distintas especies vegetales. Sin embargo, después llegó el cultivo de tejidos vegetales, el cual llegó para quedarse y llegó para generar un gran apoyo a todas estas técnicas biotecnológicas más antiguas. El cultivo de tejidos vegetales es un conjunto de técnicas que permiten el establecimiento, mantenimiento y manipulación de cualquier parte de una planta, desde una célula hasta un organismo completo, bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas. Así, con el cultivo de tejidos vino el rescate de embriones, que es lo cual nos permite salvar los embriones inmaduros antes de que aborten y cultivarlos en un medio de cultivo bajo condiciones artificiales que permita su desarrollo normal. Entonces, esta técnica es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir asistir a los programas de mejoramiento genético, sobre todo cuando yo estoy haciendo cruzamientos entre especies distintas. Recordemos que nosotros, por ejemplo, en el caso de la frutilla que les mostraba anteriormente, es dentro de la misma especie. Pero uno también puede hacer cruzamientos entre especies distintas, y generalmente eso en la naturaleza es poco convencional. Generalmente lo que sucedería es que uno pierde el embrión porque aborta normalmente, porque no coincide su forma genética. Pero el rescate de embriones, ¿qué nos permite? Nos permite que antes que ese embrión sea abortado, nosotros podemos rescatarlo del fruto que se está formando y cultivarlo en condiciones in vitro, para darle todas las condiciones necesarias para rescatar esa planta y ese genotipo. Y esto es un avance fundamental, porque significa que nosotros podemos cruzar y obtener rápidamente una combinación genética de esas dos especies distintas. Otro importante avance que hemos tenido con el cultivo de tejido es la microinjertación. La microinjertación nos ha permitido, tal como normalmente los agricultores hacen en los predios, hacer la injertación normal, donde ustedes tienen un patrón y una variedad arriba. Acá nosotros lo podemos hacer en condiciones in vitro. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos generar, primero, gran cantidad de plantas ya injertadas. Otra cosa importante, podemos generar plantas libres de virus. Esto se ha hecho bastante en cítricos, nos ha permitido obtener cítricos libres de virus y ya injertados. Entonces es una técnica que ha llegado a revolucionar también, porque ya el cultivo de tejido en sí nos permite tener grandes cantidades de plantas en un espacio muy reducido. Y en la microinjertación, imagínense, podemos tener la variedad y el patrón en un mismo tubo y sacar las plantas listas, aclimatadas, ya injertadas. Por lo tanto, la obtención de plantas es mucho más rápida. Otro tema importante que se ha visto es la poliploidización. ¿Qué es la poliploidización? El aumento cromosomal de alguna especie vegetal. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, tenemos una especie que tiene 3 cromosomas normalmente y da una fruta de tamaño normal. Pero acá podemos ver que hay una especie que tiene una duplicación de su número cromosómico. ¿Y qué se observa acá? Una fruta poliploide. Y generalmente lo que se ha observado en especies con poliploidía es que los órganos tienden a aumentar de tamaño. Entonces esto es muy importante cuando nosotros queremos aumentar el calibre, el tamaño de las plantas. Es una técnica que es muy útil, es muy utilizada. Sin embargo, lo negativo que tiene, o la desventaja que tiene, es que para poder hacer poliploidización se deben usar agentes muy tóxicos, como son la colchicina. Entonces, el tratamiento de estas plantas se hace con las colchicinas, y la colchicina evita la mitosis, evita la división celular. Entonces así aumentamos el número cromosómico. Y al aumentar el número cromosómico podemos obtener estas plantas con órganos de tamaño más grande. Otra quizás desventaja que pueda tener este tratamiento es que esto se hace a nivel celular.
se hace en cultivo de tejido, en cultivo de células indiferenciadas. Entonces, cuando nosotros exponemos estas células indiferenciadas a este agente poliploidizante, generalmente no todas las células se poliploidizan de la misma forma. Por lo tanto, al obtener un organismo completo, podemos tener distintos sectores de la planta con distintas ploidías. Y eso a veces puede causar algún problema. Pero es una técnica bastante útil y que se puede aplicar a todas las especies vegetales. Otra técnica que causa bastante controversia hoy en día es la transgenia. La transgenia parte de una bacteria, la cual es Agrobacterium tumefaciens, la que normalmente se observaba que generaba tumores en las plantas. Se empezó a investigar cómo funcionaba esto, por qué las plantas generaban estos tumores. Y se observó que esta bacteria, dentro de su genoma, tenía un plasmidio circular, y dentro de ese plasmidio circular tenía una región que se le llamaba tDNA, o DNA de transferencia. Y se observó que en esa región, y se le denominó DNA de transferencia, porque justamente la bacteria, al atacar la célula vegetal, transfería ese sector del plasmidio a la planta, a la célula de la planta. Y eso empezaba a replicarse con la maquinaria de la planta y generaba el tumor. Entonces los científicos utilizaron esta maquinaria, eliminaron lo que estaba dentro del DNA, pero dejaron los bordes, para que así la planta la pudiera reconocer. Dejaron los bordes, y entre medio de estos bordes, ellos pudiesen poner un DNA foráneo. ¿Qué significó eso? Una secuencia de DNA que puede codificar para un gen, pero que provenga incluso de otra especie, y que uno sepa la característica que entrega ese gen a la especie que la va a introducir. Entonces se introdujo este tDNA, se pusieron las plantas en contacto con ella, se hizo una selección, porque además este plasmidio tiene una característica donde uno puede seleccionar a través de un medio, por ejemplo, en este caso con antibiótico. Después uno regenera las plantas y obtiene una planta transgénica. ¿Qué significa eso? Que todas las células de esta planta poseen ese DNA foráneo, que uno lo puede haber obtenido ya sea de la misma especie o de una especie totalmente distinta. Y obtiene esta planta que expresa este gen y que le da una nueva característica. Sin embargo, acá en Chile, y me imagino que en Perú y en los otros países, esto ha generado una gran controversia. ¿Por qué? Porque se ha visto hoy en día que en su minuto se pensó que era maravilloso, porque uno podía introducir cualquier gen, de cualquier especie, de cualquier variedad, y poder tener plantas con todas las características que uno quería. Sin embargo, hoy se ha visto que muchos de estos genes han provocado daños en el ecosistema y daños también en la salud humana. Y eso ha sido bastante complejo. Entonces, hoy en día es mucho más difícil usar esta técnica, pero sin embargo quiero que se queden con que la técnica no es la mala, sino que como uno la utilice. ¿Ya? La técnica en sí nos permite hacer muchas cosas, incluso uno puede hacer transferencia transitoria y poder ver localización de algunas proteínas, y eso también se hace con transgenia, y es una técnica bastante útil. Y por último les quería mostrar esta nueva tecnología que ha venido a revolucionar el mejoramiento genético, que es la edición génica. ¿Qué es la edición génica? Es una técnica de edición del genoma que se aplica al mejoramiento de cultivos, en la cual los científicos editan el genoma de una planta para obtener características deseadas. Es una alternativa a otras técnicas de ingeniería genética más antiguas, como la transgenia. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Los científicos lo que uno primero hace es identificar el gen responsable de alguna característica de la planta. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? Supongamos acá, yo quiero mejorar el tamaño del fruto. Sé cuál es el gen que codifica para el tamaño del fruto.
Entonces utilizo una maquinaria que me permite identificar la secuencia dentro del genoma a la cual yo quiero editar o generar una mutación. Esta maquinaria es la que se llama CRISPR. Entonces uno ingresa esta maquinaria al tejido, la maquinaria corta en el sector donde identificó y al cortar puede generar una mutación. Luego el sistema de reparación repara este corte y se obtiene una nueva planta que está mutada. ¿Cuál es la gracia de este sistema? Es que esta mutación es totalmente invisible, por así decirlo. Entonces uno no es capaz, hoy en día no somos capaces de identificar cuando una planta es editada genéticamente o porque tuvo una mutación natural. Y eso es importante porque en el fondo nosotros estamos haciendo una mutación tan puntual que podemos cambiar el genotipo de la planta, pero sin ingresar un DNA foráneo como era en el caso de la transgenia, que ya dijimos que era bastante controversial en los resultados que ha tenido hoy en día. Entonces la edición génica viene a dar una nueva luz para poder generar mejoramiento genético muy específico, sin causar más daño dentro de la planta y editar específicamente los genes que son de interés. Esto es muy relevante, ha generado un hito en nuestra historia del mejoramiento genético y sin embargo es una técnica que requiere adiestramiento de parte de los científicos que la utilizan y además también requiere que tengamos conocimiento genético y genómico de la especie que queremos editar. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos conocer su genoma y debemos conocer claramente los genes que están implicados en la mejora que uno quiera hacer. Sin embargo, desde el 2000, cuando empezó la secuenciación masiva, esto ya no es un tema tan complejo. Hoy en día podemos secuenciar masivamente muchos genomas y podemos tener acceso a mucha información genética, por lo cual es una herramienta muy útil en el siglo actual. Acá les quiero mostrar un poco cuáles son los principales programas de mejoramiento genético acá en Chile. Chile es un país que se caracteriza por ser grandes exportadores de especies frutales y por lo tanto nos hemos visto la necesidad de generar programas de mejoramiento genético en especies frutales, ya que hemos visto que las variedades y especies que se han generado en otros programas a lo largo de nuestro planeta no siempre están adaptados de buena forma a los climas que tiene Chile. Y creo que debe pasar en muchos otros países. Sucede que cuando hacen mejoramiento genético en otros países y uno quiere ingresar esa variedad nueva a las condiciones que uno tiene, generalmente la adaptación no es tan buena como dice ser en el programa, donde hicieron el programa. Entonces, porque uno tiene otro tipo de suelo, otro tipo de clima, hay otro tipo de plagas, entonces sucede que al final el potencial rendimiento que podría tener esta variedad no se obtiene en este otro país. Y eso ha sido uno de los principales empujes para que Chile haya generado sus propios programas de mejoramiento genético, en busca de variedades que se adapten a las condiciones de nuestro país. Así tenemos en especies frutales programas de mejoramiento de vides, ya sea de mesa y para deshidratados. También hemos tenido programas para kiwi, para nogal, para frutales de carozo como cerezo y duraznero, para manzano y para frutales menores como frambuesa y arándano. Además, también somos un país que nos caracterizamos por los altos consumos de hortalizas. Así hemos generado también programas de mejoramiento genético de papas, de cebolla, de tomate, de maíz y de poroto verde. En cereales también no nos hemos quedado atrás y hay varios grupos trabajando en trigo, cebada, avena, arroz. En leguminosas de grano como son los porotos, las lentejas, el chícharo, el lupino.
En forrajeras, como el trébol rosado y el bromo, esto es muy importante también para la nutrición animal. Y otro tema muy relevante que hoy en día para nuestro país está siendo muy importante es el mejoramiento genético de especies nativas. Eh, Hasta acá nosotros hemos hablado de puras especies comerciales, pero sin embargo en Chile nos hemos dado cuenta que tenemos varias especies nativas que son de importancia, ya sea como alimentos funcionales, eh, como farmacéuticos o incluso comerciales, como son las alstromerias. Tenemos una gran variedad de especies nativas con características de interés y que no habían sido explotadas y que hoy en día han existido varios grupos de investigadores que han estado a cargo de, por ejemplo, especies nativas como son del bosque, como los notofagus, o también el boldo, que es una especie farmacéutica muy importante, también el maqui, que es un berry con alto potencial antioxidante, así también la frutilla chilena, como les contaba anteriormente, se cruzó para poder generar una nueva variedad, pero la frutilla chilena como tal es muy atractiva, como ustedes la pueden ver, es una frutilla blanca, y los grandes problemas que tienen son de post cosecha. Por lo tanto, los programas se han enfocado bastante en aumentar su post cosecha y así poder venderla como un atractivo como frutilla blanca. Y por otro lado, las alstromerias, que tenemos una infinidad de variabilidad genética y que no hemos quedado atrás porque muchos grupos extranjeros han venido a buscar información genética acá y han realizado grandes mejoras en alstromeria y luego nos vienen a vender nuestros productos mejorados. Entonces hemos visto que también es necesario aquí en Chile generar programas que puedan ayudar a fomentar estos recursos genéticos. Así que les quería mostrar qué es lo que yo he participado en este último tiempo. Por ejemplo, acá les muestro mi tesis de magíster. Estuve trabajando en mejoramiento genético de alstromeria. Como les contaba, ahí tenemos una gran variabilidad de especies nativas. Acá les muestro, nosotros nos concentramos específicamente en alstromeria pálida. Acá ustedes pueden ver en la fotografía que hay una gran diversidad de tonalidades dentro de esta especie y lo que quisimos enfocarnos acá fue en el color. Para que contextualicemos un poco esto, el consumo de flores alrededor del mundo se centra bastante en el color y en el aroma. Son dos características muy importantes para los consumidores de flores en el mundo. Entonces son caracteres que son potencialmente mejorables en estas especies. Y no quisimos centrarnos en una variedad nativa para ver el potencial que tenía y para averiguar sobre cómo funcionaba el color en esta especie. Entonces tomamos distintas accesiones que le llamamos, que son estas distintas tonalidades dentro de esta especie, y analizamos el contenido de antocianos de estas especies. ¿Ya? Encontramos una posible malvidín 3-glucósido, que es una antocianina, que estaba presente en cada una de las accesiones en distintas concentraciones. Y nosotros sugerimos que posiblemente esta antocianina era la responsable de la tonalidad en las flores. ¿Qué hicimos posteriormente? Quisimos analizar los genes involucrados en la síntesis de estos compuestos y una vez identificamos de los 8 genes que participan en la ruta de biosíntesis de estos compuestos, fuimos capaces de amplificar 2 de esos genes. Y acá les muestro en la parte de arriba la chilcona sintasa y la antocianin sintetasa acá abajo. Y acá arriba ustedes pueden ver que en todas las accesiones no hay diferencia de expresión de estos genes. Pero en la accesión, en el gen de abajo, ustedes pueden ver acá que hay una diferencia de expresión de este gen en las distintas accesiones. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que este gen podría estar involucrado en la diferenciación del color de estas distintas variedades. Entonces, esto es muy importante porque esto senta las bases para un programa de mejoramiento genético. Mi tesis llegó hasta esta parte, pero hoy en día el grupo sigue trabajando en alstromeria
ellos ya han generado cultivo de tejido de estas especies, han hecho también rescate de embriones y toda esta información genética que logramos obtener acá es ideal para poder usarla en un programa de mejoramiento genético, ya sea asistida por edición génica o también por marcadores moleculares. Entonces, muy importante lo que les quería mostrar acá, cómo uno puede sacar información relevante utilizando las técnicas biotecnológicas para generar un programa de mejoramiento genético. Y además es importante porque no tan solo nos puede servir para mejorar este tipo de astromelia, sino que seguramente este gen, la secuencia es muy similar en otro tipo de astromelias. Entonces genera un precedente para poder hacer mejoramientos genéticos en esta característica en específica en color en distintas especies de astromelia y así poder generar una gama mayor de variabilidad en este carácter. Otro programa importante en el cual estoy trabajando actualmente es un programa de mejoramiento genético de arándano, el cual tiene el enfoque en la obtención de cultivares con poco requerimiento de frío. Para situarlos un poco, acá en Chile estamos teniendo problemas porque hacia el sur de Chile antiguamente las temperaturas eran bastante bajas, había grandes precipitaciones, pero hoy en día con el tema del cambio climático cada vez tenemos más altas temperaturas, inviernos mucho más secos y se nos están corriendo las estaciones. Ya casi no tenemos diferencia entre las 4 estaciones del año, lo cual también ha influido en que las especies que requieren frío para brotar tengan grandes complicaciones. Entonces se está generando este programa de mejoramiento genético con el fin de poder cultivar especies de arándano que no requieran prácticamente nulo o nada requerimiento de frío para brotar. ¿Qué significa eso? Especies siempre verdes. Entonces esto es un programa de mejoramiento que se está haciendo con cruzamiento clásico. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene un banco de germoplasma variado de distintas variedades de arándano y se están haciendo cruzamientos dirigidos para así obtener finalmente la nueva variedad. Nosotros, como apoyo en biotecnología, lo que estamos haciendo es generar bancos de germoplasma, donde aquí tenemos también el rescate de todas las selecciones avanzadas de este programa de mejoramiento genético. Esto ha sido un gran apoyo para el programa, ya que con las inclemencias del tiempo y sobre todo ahora que estamos hablando de pandemia, hemos podido tener resguardo de nuestro material. Entonces el cultivo de tejido ha sido un gran apoyo para el programa de mejoramiento genético. Y nosotros nos centramos en generar protocolos para poder identificar cuáles son los medios de cultivo más óptimos para el cultivo de distintas selecciones avanzadas de arándano. Entonces esto es muy importante porque nos va a permitir en el momento dado de obtener la variedad deseada, poder generar una propagación masiva de estas y obtener grandes cantidades de plantas de la variedad comercial. Otro programa de mejoramiento genético que he estado participando es el programa de mejoramiento genético de patrones de nogal, el cual tiene un claro enfoque en la resistencia a fitóctora y capacidad de multiplicación clonal. Se ha visto que los actuales patrones de nogal que existen hoy en día, que están dispuestos para que los agricultores los utilicen en sus predios, tienen mucha susceptibilidad a fitóctora. Es un hongo del suelo y que ha generado grandes pérdidas para los agricultores de nueces. Entonces este programa se enfoca a buscar nuevos patrones que tengan resistencia a fitóctora. Y para ello estamos utilizando semillas provenientes del género Jugla, ya sean de California y también ingresadas desde Chile y Argentina. Y a través de este material genético se han realizado cruzamientos y lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es el rescate de embriones. Entonces nosotros estamos
apoyando este programa de mejoramiento genético donde hacen cruzamientos entre distintas especies. Nosotros estamos rescatando los embriones y obtenemos estos embriones en sistema in vitro para luego generar plantas de mayor tamaño y aclimatarlas. Y son estas plantas aclimatadas las que luego van a poder ser realizando ensayos de Phytophthora y su resistencia para poder generar estos nuevos patrones que van a ayudar un montón a los agricultores con este problema de este hongo. Así como les he mostrado algunos de los ejemplos donde he participado en programas de mejoramiento genético y donde hemos utilizado distintas técnicas de biotecnología. Finalmente les quería decir como conclusión que sin mejoramiento genético la agricultura no hubiese alcanzado el nivel de desarrollo actual. Es muy importante todas estas técnicas de biotecnología. Sin ellas el mejoramiento genético no podría mantener las tasas actuales de incremento en rendimiento, calidad y adaptabilidad de los cultivos. Y un punto muy importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la investigación, es que se requieren de recursos económicos para seguir avanzando en el mejoramiento genético vegetal. Todos estos programas son de larga estadía, generalmente duran entre 10 a 14 años y se requieren grandes recursos para poder generar estas variedades que se van a condicionar a las nuevas realidades del mundo actual. Así que los dejo invitados a poder instruirse más en estas herramientas biotecnológicas. La verdad es que nos han ayudado un montón a disminuir estos tiempos que se utilizaban en el mejoramiento clásico y va a necesitar mucha intervención de los nuevos de las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Bien, bueno, Amanda, felicitarte, una excelente exposición, la verdad, resumiendo mucho avance en línea de tiempo de todas estas técnicas como herramientas para mejorar en sí el desarrollo humano y también en cómo has participado en diferentes investigaciones. Bien, de verdad felicitarte y que expongas esto a toda la audiencia y que se difunda más, porque de eso se trata la ciencia, la investigación. Pensando como competencia, pensando cerrado, digamos, no llegamos a nada. Mejor es difundir y que todos lo puedan utilizar estas herramientas a donde lleguen. Bien, a toda la audiencia que nos sigue, déjenos sus comentarios aquí en la transmisión en vivo. Vamos a empezar la ronda de preguntas para hacerle a la magíster. Y pues dejen los comentarios todas las preguntas que tengan con esta excelente para mí ponencia. A ver si puedes dejar de compartir tu pantalla para pasar a la ronda de preguntas. Arriba está. No. Bueno, nos mandan saludos. Saludos de Perú, Gonzalo, El Salvador, Rafael, saludos del país El Salvador. Nos mandan saludos de Enrique Gómez de Colombia, Juan Monja desde Perú. Nos mandan saludos también Mariano Farinango de Cayambe, Ecuador. Arturo Maldonado, muchas felicidades, muy interesantes los temas. Desde Almoloya de Juárez, Estado de México, felicitaciones, una excelente exposición. Mariano Farinango. Acá hay una pregunta, a ver, vamos empezando la ronda de preguntas a todos los que nos siguen por la transmisión de Genplan. Dejen en los comentarios las preguntas. Bien, Carlos Enríquez menciona, buenas noches, en un estudio de diversidad genética de un cultivar, ¿qué criterios se tienen en cuenta para la selección de los marcadores moleculares que se van a analizar? Bueno, los marcadores moleculares, como les decía, bueno, quise hacer como un resumen porque la verdad va para harto. Sí. Pero la idea del marcador molecular es que uno tiene una sección del genoma que coincide con una característica en particular. En general son características que son poligenéticas. ¿Qué significa eso? Que son muchos genes que están involucrados en la característica en particular. Así,
por ejemplo, no sé, el requerimiento de frío, el tamaño del fruto. No es que haya un solo gen que se caracterice, que uno lo edite o lo modifique y que dé la característica final. Entonces, lo importante es que esa característica que se da en ese conjunto de genes, todas las veces de la función final. Entonces uno hace un análisis bastante grande donde empieza a identificar cuáles son las regiones del genoma que están involucradas en esta característica. Y en el fondo uno tiene muchas plantas, tiene una sola característica que quiere ver, pero que en esas plantas es diferencial. Por ejemplo, si quiere ver tamaño de fruto, tiene plantas con frutos pequeños, plantas con frutos grandes, y compara esos genomas y empieza a ver las secciones donde se van diferenciando hasta llegar a la región final, donde uno puede decir, cada vez que yo identifique esta región, esta va a ser la que me va a decir que la fruta va a ser más grande, y esa región va a incluir varios genes. Interesante. Bien, bueno, siguen mandando saludos. Excelente presentación. Mari Moreno menciona desde el país El Salvador. Javier Cuadra, saludos desde Perú para la familia. Está mandando saludos a su familia. Una excelente exposición. Saludos, menciona Luis. A ver, vamos conversando, a ver, mientras toda la audiencia puede escribir sus comentarios. Tenemos 10 minutos, una ronda de preguntas con la ingeniera, y pues ya de ahí damos por finalizado en sí la ponencia. A mí me pareció muy interesante el tema de las técnicas que mencionaste y cómo el mejoramiento genético entra. A mí me causa unas dudas en cuanto a lo que mencionaste en tu país, en Chile. Vamos a ver un poquito las perspectivas, ya que no conozco Chile. En programas de mejoramiento genético en tu país, en las especies nativas, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde hace el apoyo el Estado ahí en tema de mejoramiento genético? Sí, la verdad es que hoy en día ha sido complejo el tema de las especies nativas, porque como les contaba en la ponencia, recién hace poco tiempo se le ha tomado el peso de la importancia que tienen nuestros recursos genéticos nativos. La verdad es que ha sido una revolución muy acelerada el encontrar variedades que sean súper productivas, que tengan características de buen rendimiento, y han quedado atrás todos estos recursos genéticos nativos que ahora, con todo el tema de los alimentos funcionales sobre todo, se han dado cuenta que tenemos un reservorio genético enorme con características súper importantes para la salud humana y que estaban ahí sin ser utilizados. De hecho, se estaban perdiendo muchos de ellos porque mucha gente hacía recolección manual por ejemplo, de la murta, y que son berries con grandes capacidades de compuestos antioxidantes y que se estaban perdiendo. No había gente que los recolectara, no había gente que tuviera la capacidad de mantenerlos, que hubiera un reservorio genético ni bancos de germoplasma, y toda esa información genética se estaba perdiendo. Así que hoy en día se ha tratado de dar impulso a esto. El apoyo económico no es tan fácil, me imagino que en su país tampoco. Es difícil este tema del programa de mejoramiento genético, sobre todo con especies que no son comerciales, que no son las típicas que todo el mundo conoce, pero de a poco las universidades, como nuestra Universidad de Chile y como otras universidades a lo largo del país y otras, de a poco han ido empujando esto para que se puedan introducir recursos para mejoramiento genético y para salvar también estos recursos genéticos nativos. Interesante. Bueno, acá tenemos, a ver, una pregunta de Blanca Stephanie. En su experiencia, ¿qué método de mejoramiento genético trajo resultados más rápidos? Si podría dar unos ejemplos, ya que cada planta es diferente. Sí, la verdad es que lo más rápido que ahora se está viendo es el tema de edición génica. Es lo que está revolucionando el mercado, y ya han aparecido varias especies que han tenido mejoramiento de este estilo y que han avanzado bastante rápido. Y eso es porque también cómo funciona la técnica. Como les decía, uno para usar la edición génica tiene que tener ya claro el gen que quiere editar, y que ese gen esté dado por una característica. O sea, tiene que tener muy clara la característica que uno va a modificar, y como ya se sabe,
lo que uno quiere modificar, entonces uno ya tiene la variedad con todas las otras características ya perfectas y tiene esta característica solamente que quiere editar, entonces hace ahí la edición génica y automáticamente ya tiene la variedad deseada. Eso es como lo más rápido que existe hoy en día, pero sin embargo, como les mostraba, ya nuestros ancestros y antepasados han hecho mejoramiento clásico y a pesar de que es un mejoramiento lento, es así como hemos obtenido la gran variedad de especies que hoy día consumimos. Así que, como le digo, estas herramientas biotecnológicas vienen a apoyar el mejoramiento genético, en ningún momento vienen a reemplazar las herramientas ancestrales, porque igual es necesario hacer estos cruzamientos interespecíficos muchas veces, pero vienen a apoyar y acelerar los procesos. Con la edición genética te refieres al CRISPR, el método que se ha empleado, la más actual. Sí, ha habido bastante documentales respecto a ello. A ver, ahí digamos con el tema de lo que mencionas, la técnica de nuestros ancestros, el tema de cruzamiento, ¿cuál es la diferencia entre un CRISPR y las técnicas de cruzamiento? Y las técnicas de cruzamiento convencional, nosotros lo que hacíamos era, teníamos una planta A con una característica axiada y teníamos una planta B con otra característica axiada. Entonces, en el fondo, nosotros lo que queríamos obtener era una planta que era la fusión de esas dos y obtener una planta con todas las características importantes. Entonces, ¿cómo logramos eso? Cruzábamos, hacíamos una F1, teníamos todos sus descendientes, de esos descendientes nosotros seleccionábamos los que tenían la característica deseada y muchos otros tenían características que no nos importaban, pero teníamos que quedarnos con los que tenían las características importantes, volvíamos a seleccionar, volvíamos a cruzar y así sucesivamente, hasta que en un punto lográbamos tener algo muy cercano a lo que nosotros esperábamos. Siempre quedaban caracteres sin poder modificar, porque en el fondo, si los orígenes no tenían características, por ejemplo, ambos eran de tamaño pequeño, era muy difícil que la planta final saliera de un tamaño gigante. Entonces, siempre quedaban características que no podíamos resolver. En cambio, hoy en día, la técnica, por ejemplo, del CRISPR, nosotros podemos hacer estas selecciones masivas que aún en día se hacen, pero cuando, por ejemplo, ya tenemos nuestra selección final y todavía le queda una característica por mejorar, esa característica nosotros la podemos mejorar por CRISPR, porque es una sola característica o unas pocas características. Por ejemplo, 4. Hoy en día el CRISPR se puede usar por más de un gen, pero lo importante es que uno esté seguro que el gen que va a editar va a dar la característica final. ¿Ya? Entonces, si yo estoy segura que, por ejemplo, quiero una fruta de color rojo, y sé cuál es el gen que determina esa coloración, entonces puedo editar ese gen en esa especie o en esa selección que yo he hecho y obtener finalmente la variedad comercial que yo quería, con todas las características mejoradas. Te entiendo. Bueno, Mari Moreno del país El Salvador pregunta ¿qué técnica o técnicas de mejoramiento genético se aplica mayoritariamente en Chile? En Chile, bueno, hoy en día todos los programas de mejoramiento genético están tratando de utilizar bastante lo que es el tema de los marcadores moleculares. ¿Por qué? Porque ha logrado simplificar los programas de mejoramiento genético. Como les decía, lo mismo que estaba explicando recién, cuando uno hace estos cruzamientos, tiene una gran cantidad de individuos y tiene que empezar a seleccionarlos. Si uno no tiene marcadores moleculares, ¿qué sucede? Que tiene que esperar que todos esos individuos crezcan y mostrar su fenotipo. Entonces, por ejemplo, en especies frutales es bastante complejo, porque ustedes sabrán que las especies frutales no generan fruto al primer año. Hay especies frutales que generan fruto al tercer año. Entonces, si uno está buscando una característica en el fruto, entonces tiene que cruzar dos especies, tener estos individuos que son los hijos, esperar que ellos den fruto y recién ver cuáles voy a seleccionar y cuáles tienen las características deseadas. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace? Se utilizan estos marcadores moleculares. Entonces, el marcador molecular es una región del genoma que me va a indicar si tiene ese perfil o no. Por ejemplo, lo mismo que hablamos del color del fruto. Entonces, supongamos que yo tengo un marcador para color. Entonces, yo sé que los que tienen ese marcador va a dar el color del fruto rojo y los que no tienen el marcador, el color del fruto va a ser distinto. Y a mí me interesa que la fruta sea roja. Entonces, yo tengo todos los hijos y no espero que crezcan. Tengo las plantitas pequeñas, saco un extracto de DNA de cada una de ellas y analizo si tienen el marcador. Las que tengan el marcador van a ser las que van a dar fruto cuando
ya sean grandes, van a ser las de color rojo. Entonces, selecciono solo esas y esas las paso a la segunda ronda de cruzamiento y elimino todo el resto de las plantas. Entonces es una selección mucho más rápida, por eso se llama selección por marcadores moleculares. Y eso ha ayudado un montón a simplificar los tiempos y los gastos económicos también, porque significa mantener toda esa cantidad de plantas en un sector muy grande. Entonces, eso ha ayudado a disminuir los tiempos y a disminuir los costos también de los programas de mejoramiento genético. Interesante. A ver, vamos con otra pregunta. Nahuel Agustín menciona, buenas noches, en sus programas de mejoramiento genético, ¿los marcadores moleculares elegidos siguen un patrón solo productivo o otros tipos caracteres? Saludos desde Argentina. En general se ha trabajado con caracteres muy productivos, ya sea de rendimiento, sea de tamaño de fruto, color, que son características, como les decía, son características cuantitativas y que son muchos los genes que están involucrados en esas características. Entonces son ellos los que han servido bastante para los programas de mejoramiento genético. Y Amanda, en un programa de mejoramiento genético, el más corto de tiempo, ¿cuántos años sería, digamos? Mira, hoy en día un programa en menos de 8 años es difícil que saque una variedad comercial. Sin embargo, con CRISPR se está esperando que esos tiempos sean aún más cortos. Pero normalmente en un programa con selección masal, como decíamos esto cuando hacen cruzamientos dirigidos y uno va a selección recurrente, por lo mínimo por parte baja son 10 años, 10 a 15 años para tener una nueva variedad. Y por supuesto nos daremos cuenta que hoy todo avanza mucho más rápido, todo es muy acelerado, ya sea el cambio climático, ya sea los gustos de los consumidores cambian muy rápido, entonces por eso se ve la necesidad de utilizar estas herramientas biotecnológicas para acelerar los procesos y para que la obtención de estas nuevas variedades sea en menor tiempo y se adapten a las condiciones que todos necesitamos. Porque no nos sirve de nada, por ejemplo, hoy día querer un alimento funcional y tenerlo en 20 años más. O sea, lo necesitamos ahora, en este minuto. Entonces, por eso es muy útil las herramientas de biotecnología. Claro, pero yo te pongo un ejemplo, si utilizáramos ya, o sea, si en la institución tuviera todas las técnicas, el CRISPR y todo, ¿cuánto sería el menor tiempo que se lograría una variedad nueva, digamos? Sí, estaríamos hablando cerca de los 5 años más o menos. 5 años. Y en el programa de mejoramiento genético siempre se tiene que comprobar con el campo, o sea, que la planta se manifieste ahí, o se puede llevar todo en el laboratorio, porque ahí también se podría reducir tiempo más. Claro, y sucede que, claro, las técnicas ayudan bastante a identificar y acelerar estos tiempos, pero ustedes saben que estamos trabajando con organismos vivos. Entonces, en el papel, la teoría, todo funciona perfecto. O sea, uno sabe todas las características, uno sabe que perfectamente funcionan los genes, pero cuando uno aplica todas estas técnicas en los organismos vivos, no siempre funciona tal como uno espera. Entonces, siempre es bueno corroborar en campo después que todas estas características que nosotros hemos modificado, que hemos estudiado, se expresen efectivamente y que den los rendimientos que uno también está esperando. Es lo que les decía yo también, que pasó mucho acá en Chile, que traían muchas especies mejoradas de Europa o de Estados Unidos con unos rendimientos espectaculares, pero cuando los poníamos acá en Chile no funcionaban, o sea, eran especies que sí daban, pero no daban los rendimientos que estaban diciendo o no se adaptaban bien a las condiciones climáticas, entonces por eso era importante probarlo siempre, porque claro, en el frasco funciona todo perfecto, pero cuando lo tengo en las condiciones ambientales donde realmente va a crecer el cultivo, es distinto. Y Amanda, desde tu experiencia, que has visto más de cerca tu país en tema de programas de mejoramiento genético, Chile en sí en investigación tiene más de 30 años y todo esto, ¿qué recomiendas al público de toda Latinoamérica que ahorita está en transmisión en vivo, con esta experiencia que tú dices, ingresar material mejorado de otros países a tu zona? ¿Cómo sería el programa de mejoramiento genético? ¿Cada país lo debería evaluar, lo debería hacer? Sí, la verdad es que nosotros hemos visto que es muy relevante el tema de tener tus propios programas de mejoramiento genético. Por esto mismo que les comentaba, o sea, si bien es cierto, hay programas súper grandes alrededor del mundo y con vasta experiencia, pero
condiciones donde ellos están trabajando. Claro. Entonces, cuando uno tiene una característica en específico, y sobre todo en nosotros países como Perú, como Chile, que somos grandes exportadores de fruta, tenemos muchos problemas de adaptación de las plantas. O sea, nos mandan variedades que los calibres son maravillosos, que el sabor, que las características ya son impresionantes, pero cuando las ponemos a prueba en nuestros países ya no funcionan tan bien como se dice. Y eso no es porque el programa de mejoramiento sea malo ni la variedad sea mala, simplemente las condiciones climáticas son distintas. Nuestras condiciones de suelo, nuestras condiciones de clima, nuestras condiciones, nuestras plagas y enfermedades son distintas. Entonces, es importante que los países empiecen a trabajar en esto, y también yo considero, siempre he sido como súper pro al trabajo multidisciplinario y también entre países, porque me pasa mucho que yo veo que como que son círculos tan cerrados, que a veces como que algunos países se encierran mucho en hacer sus programas y no conversan con los demás. Entonces nos sucede esto, que ellos hacen variedades, obtienen productos súper potentes, pero cuando los otros países lo quieren utilizar, no funcionan tan bien. Entonces falta ahí un diálogo, falta el tema de la investigación, no es fácil, no es tan fácil que los investigadores realicen ese diálogo, pero los invito a que en verdad es súper importante, son técnicas súper valiosas, nos sirven, las podemos utilizar para mejorar nuestra salud también, y es necesario esa comunicación y que los países empiecen a invertir también en mejoramiento genético. Bien, vamos por la última pregunta. Bueno, este es de Noemí Eustaquio. Menciona, ¿qué porcentaje de viabilidad y sobrevivencia hasta invernadero brinda rescate de embriones? Y la otra pregunta, tiempo de duración del proceso de cultivo in vitro del rescate de embriones. Ya, bueno, eso depende mucho también de las especies con las que uno trabaje. Nosotros trabajamos con un banco de germoplasma bastante variado. Tenemos a veces sobrevivencia del 100% y otras veces tenemos del 20%. Depende mucho del genotipo. Como podrán ver, como nosotros hacemos rescate de embriones y los embriones tienen una genética distinta una de otra, los requerimientos de cultivo son distintas, muchas veces muy distintas unas de otras. Entonces, ahí está también nuestra expertise y nuestra capacidad para poder generar estos protocolos, para poder rescatar toda esa información genética y finalmente llevarla a campo. Así que más o menos desde que nosotros hacemos un rescate de embriones hasta que lo llevamos a campo se demora aproximadamente como 4 o 5 meses. Dependiendo también el cultivo, la variedad. Claro, nosotros estamos hablando, bueno, nosotros esta técnica la estamos usando bastante ahora en nogal. Es una especie que su mayor problema es el enraizamiento. Ese es un tema como bastante complejo en general en el nogal, y eso es lo que nos genera como un poco más de retraso al sacar las plantas. Y por supuesto los protocolos de cultivo in vitro, porque el rescate de embriones, claro, es primero rescatar el embrión y hacerlo germinar, pero luego lo que nosotros necesitamos es generar una mayor cantidad de biomasa, mayor cantidad de plantas a partir de ese embrión. Entonces en el fondo tenemos que hacer una multiplicación in vitro y luego llevar a campo esas plantas, aclimatarlas para poder hacer los ensayos, en este caso de Phytophthora. Entonces la verdad es que es un trabajo bastante laborioso y muy específico porque trabajamos con muchos genotipos distintos. Cada uno tiene su requerimiento en específico y tratamos de hacer un protocolo general, pero siempre hay que estar haciendo variantes para poder rescatar con mayor éxito toda esta información genética. Amanda, digamos en un rango, en un parámetro del 1 al 10, en los programas de mejoramiento genético, ¿cuánto de ese parámetro del 1 al 10 utiliza el cultivo de tejidos? ¿Hacen uso? Sí, yo diría que hoy en día en Chile, yo diría que un 8 más o menos. La verdad es que se ha visto como base importante el cultivo de tejidos. Es impresionante que todos los programas de mejoramiento genético que al menos uno puede tener acceso en la web o los que son ya más públicos, están aplicando el cultivo de tejido. Es una herramienta que ha servido mucho para apoyar los programas. Como les decía, nosotros, por ejemplo, en el caso de arándano, nosotros guardamos el germoplasma, que en este minuto de pandemia ha sido buenísimo porque uno no sabe lo que sucede, entonces podemos guardar esa información genética
podemos apoyar también con técnicas de biotecnología, todo esto que yo les decía de la poliproidización, la transgenia, la edición, todas necesitan una plataforma de cultivo de tejido. Entonces, es importante que cuando se genera un programa de mejoramiento genético, en paralelo se utilicen la técnica de cultivo de tejidos porque nos va a servir como plataforma Claro. para poder aplicar todas las técnicas biotecnológicas. Claro, y sobre todo todavía dentro de ello lo que es banco de germoplasma Sí, para el mismo proyecto para que salvaguarde las especies, claro, ¿no? Para no sí, empezar de para cero eso, otra vez. sí, muy importante y por eso hoy en día los programas casi todos están considerando la etapa de cultivo de tejido. Bien, bueno Amanda, muchas gracias por tu tiempo y toda esta temática del tema de mejoramiento genético y bueno, uno que va estudiando más y más se da cuenta que las técnicas, porque son diferentes técnicas que el ser humano crea, ¿no? Entonces a través de línea de tiempo se van entrecruzando, se van Sí, entrecruzando. Yo estoy haciendo estoy haciendo un libro en base a lo que es biotecnología y cultivo de tejidos vegetales y veo que dentro se entrecruza, se encuentra el tema del mejoramiento genético, transgénesis, todo. Ahora escucho tu ponencia y también el programa de mejoramiento genético en línea de tiempo se entrecruza con todos. Y hagámoslo algo más simple, digamos eso. Si pudiéramos esto asemejar a un carro, a un vehículo que está en una autopista, vamos a ponerlo así. ¿Cuál sería la biotecnología? ¿Dónde iría cultivo de tejidos? ¿Dónde iría mejoramiento genético? ¿Pudiéramos ahí ubicar un poco cómo sería todo esto? sí, es un poco complejo. De hecho, cuando quise hacer la presentación también me costaba poner como una línea de tiempo Para mí porque banco de sí, germoplasma sería la parte trasera donde se guardan las cosas. es que si bien es cierto, claro, han aparecido en la línea de tiempo las distintas técnicas, pero hoy en día dentro de un programa uno las puede usar combinadas todas Sí, y todas se complementan, no es única, o sea, no es que yo diga, solo voy a ocupar edición génica y listo, ya tengo mi planta, no funciona así porque funcionaría solo si yo tuviese toda la información anterior. Entonces, y para tener toda esa información anterior hay que hacer mucha investigación y dentro de esa investigación uno va a ir ocupando las otras técnicas. Entonces, claro. generalmente como uno parte, cuando uno tiene una especie que no conoce mucho o empieza de cero, es que uno tiene una planta que tiene una característica de interés y que uno la quiere potenciar. Entonces, eso es como lo primero que uno empieza. Ya tengo esta planta, ¿qué es lo que quiero potenciar de esta planta? Ujú. Entonces, ¿tendré otra planta que tenga otra característica que se pueda potenciar? Sí o no. Si la tengo, entonces puedo empezar a hacer cruzamientos, ¿ya? Y esos cruzamientos, a partir de esos cruzamientos, tener esta serie de descendientes a las cuales si yo poseo la técnica de marcadores moleculares, porque también es una técnica que requiere una investigación detrás para la especie en particular, no es como que uno agarre un marcador molecular de papa y lo quiera usar en cebolla, o sea, tiene que haber una investigación detrás para la especie en particular. Entonces, si yo tengo esa plataforma, puedo utilizarla en mi programa de mejoramiento genético o, en paralelo, empezar a investigar cómo utilizar estos marcadores moleculares. Si tengo esos marcadores moleculares me permite hacer la selección y cuando tenga la selección y que tengo unas características de interés a mejorar aún más específicas y tengo la claridad de cuáles son los genes involucrados en eso, puedo usar transgenia, puedo usar edición génica o también puedo usar mutación sitio dirigida. Y a la vez, si yo quiero generar una mayor masa de estas especies seleccionadas o quiero hacer alguna técnica de biotecnología, en paralelo utilizo el cultivo de tejido. Y ahí viene todo el tema de los bancos de germoplasma y todas las plataformas para usar biotecnología. Claro, organogénesis, embriogénesis y se siguen entrecruzando técnicas, o sea, Y se siguen entrecursando y incluso no las podría utilizar todas porque todas van a dar un resultado distinto. Entonces, y son todas interesantes de evaluar. claro, es Entonces como ahí, armar toda una más pieza bien las lo que va a restricciones servir. son la capacidad que tiene una de llevar a cabo todas esas técnicas. O sea, si yo tengo la capacidad técnica para hacer la edición génica o la transgenia, o hacer bien el cultivo de tejido, o hacer selección asistida por marcadores, pues ahí va a depender también como de los recursos que uno tenga para poder hacer la investigación y llevar a cabo el programa de mejoramiento. Interesante.
Amanda, a ver, algo para, me queda ahí. Digamos, desde como tú lo has visto la perspectiva, todas estas técnicas se pueden estudiar en una sola maestría. O sea, digamos a un científico del futuro, ¿no? ¿Cómo se podría armar esto? ¿Todo eso lo aprendes hoy en día en una maestría o tendrías que tomar varias maestrías para que tengas todo eso, o sea, todo ese conocimiento? Sí, mira, acá en Chile funciona un poco, yo creo que no sé cómo funcionará en otros países, pero al menos yo como biotecnóloga aprendí la mayoría de las técnicas. La única que no vi como biotecnóloga fue edición génica porque todavía no estaba, pero la mayoría de las técnicas como hibridación, mutagénesis, marcadores moleculares, en teoría yo lo sabía. Ahora, En tu la carrera, práctica, en por eso yo pregrado. digo, la práctica es la que hace el maestro en el fondo, porque claro, la teoría nosotros como biotecnólogos la tenemos, pero cuando uno trabaja en planta y se enfrenta a los organismos vivos es cuando realmente pone en práctica toda esa teoría. Y ahí se da cuenta que hay un sinfín de cosas que la teoría no decía. Y Claro. hay muchas cosas que uno puede aplicar y todo eso, pero y yo hice mi maestría y en la maestría puse en el fondo en práctica toda la información que yo había adquirido como biotecnólogo. Bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Amanda, ¿sí? Y pues te espero tener en otra ponencia y conferencia de Gemplan. A todo el público Muchas gracias. que está escuchando la transmisión en vivo, eh, si desean contactarse con Amanda, pues ella tiene bastante experiencia en temas de mejoramiento genético, ustedes mismos han visto su tema. Pueden escribirnos a la página de Gemplan, nosotros le haremos llegar sus consultas, si desean una consultoría, asesoría, servicios en cuanto a programas de mejoramiento genético. Amanda también es emprendedora, tiene su empresa actualmente de biotecnología en Chile y pues cualquier consulta nos hacen llegar, nosotros te lo haremos entrega, Amanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, un saludo a todos y espero que haya sido de su agrado y que los pueda llenar y dar ganas de aprender estas nuevas técnicas.